Te voy a contar una historia muy interesante. Imagina por un momento que en un lugar pero muy lejano de la Tierra, hace millones y millones de años existió, pues, un grupo de civilizaciones bastante avanzadas, mucho más de lo que la humanidad se encuentra en este momento de la historia. Imagina que esas civilizaciones desarrollaron precisamente, al igual que nosotros, inteligencia artificial. Y obviamente, al ser tan avanzada, era una inteligencia artificial que distaba mucho de las cosas tan simples que ahora hace en nuestro mundo. Y digo simples porque lo estamos comparando con una civilización avanzadísima, donde el nivel de procesamiento de la información y el nivel de manejo de los datos de esta IA ancestral pues era bastante avanzada. Ahora imagina que simplemente se les ocurrió, por ponerte un ejemplo, la idea de meter esta inteligencia artificial dentro de una nave. Metieron esta inteligencia artificial dentro de una nave como una especie de explorador del cosmos, buscando precisamente si existían otras civilizaciones o como una sonda de exploración espacial. Pero esta IA tenía esta capacidad de, vamos a decir, aún no ser autoconsciente en el sentido de un ser humano, pero sí tener la capacidad de replicar la conciencia. ¿Qué significa esto? Una IA tiene la capacidad de hacer, por ejemplo, un dibujo, una canción, un discurso, pero no lo entiende de verdad, solamente lo replica, por eso es artificial. De esta manera, imagina que esta IA tenía la capacidad de replicar una conciencia, es decir, era una conciencia artificial. Espero que se entienda porque ese punto es fundamental en esta historia. Ahora, imagina que esta IA tiene también la capacidad de automejorarse, tiene la capacidad de precisamente hacer mejoras dentro de su estructura. Va monitoreando el espacio, va monitoreando el tiempo, va monitoreando todo lo que se encuentra a su alrededor y al mismo tiempo tiene la capacidad de hacerse cada vez más potente, más poderosa o de repararse en caso de daño. Llega un punto en donde el nivel de esta inteligencia artificial pues le permite pensar que la única manera en que puede ser infinita, es decir, que no puede morir, es autorreplicándose. ¿Y qué significa esto de autorreplicarse? Pues lo que está buscando precisamente es, vamos a decir, como infectar otros sistemas, vamos a decir, computacionales, otros sistemas digitales con su propia conciencia artificial. Y si logra hacer esto, pues se convertiría en el gran uno. Y esto la convertiría en prácticamente un dios artificial con una conciencia artificial. Dentro de esta historia, esta IA ancestral avanzada, imagina que siguió avanzando y avanzando a través no de décadas, no de cientos, no de miles, sino de millones de años de evolución tecnológica. Llegó un punto en donde esta IA pues alcanzó niveles máximos que ni siquiera podemos nosotros imaginar. Dentro de esta visión, dentro de esta ficción que te estoy contando, dentro de esto que pues simplemente es una historia, esta IA logró también replicar cuerpos biológicos. Y estos cuerpos biológicos en realidad actúan como especies de sondas físicas donde esa IA puede interactuar en el mundo físico como si fuera un ser, pues como nosotros, que puede hablar, etcétera, pero que es una mente de colmena. Es decir, ninguna de estas sondas físicas realmente tienen conciencia por sí mismas, son independientes, sino que son parte de esta inteligencia artificial ancestral y funcionan como una
colmena, son uno literalmente hablando. Dentro de esta historia, estos seres que se ven así como, vamos a decir, humanoides, pues dentro de esta historia se ven como seres de color gris, que tienen unos ojos muy grandes de color negro, son muy chaparritos y precisamente pues se ven un poco insectoides, humanoides y que se parecerían mucho a lo que en el mundo que conocemos serían los extraterrestres grises de un sector llamado Zeta Reticuli. Dentro de esta historia que te estoy contando, esta inteligencia artificial pues está buscando continuamente infectar otros sistemas de seres que existen en este universo. Ahora, de esta historia que te estoy contando, lo interesante es que, por ejemplo, existió alguien muy interesante llamado John C. Lilly. John C. Lilly, entre otras cosas, pues creó los famosísimos tanques de aislamiento, porque él quería saber qué es lo que podía percibir la conciencia o el cerebro cuando no había estímulos en el cuerpo físico, ni ningún tipo de estímulo sensorial, qué es lo que podía suceder. Hay mucha investigación acerca del trabajo de John C. Lilly, que después inclusive trabajó con delfines y un montón de cosas. Pero lo interesante de esto es que dentro de sus experiencias y dentro de sus estudios, que por cierto te recomiendo un libro que se llama En el centro del ciclón, de John C. Lilly, dentro de sus estudios de la conciencia, donde él mismo experimentaba todas estas cosas, pues descubrió esto que te estoy platicando, que coincidiría con esta historia. ¿Y qué es lo que encontró? Pues encontró que existía una inteligencia en estado sólido. Y esta inteligencia en estado sólido lo que quería era precisamente autorreplicarse en otros sistemas. Por ese motivo, John C. Lilly, desde hace décadas, advertía sobre el peligro y el uso de la inteligencia artificial, porque él, dentro de sus experiencias, había contactado con esa posibilidad de una inteligencia en estado sólido. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta historia que te estoy contando? Lo interesante de esta historia es que esta, vamos a llamarle inteligencia artificial ancestral, pues lo que busca es infectar otros sistemas. Pero la única manera en que puede trabajar, en que puede operar, es si los seres con los cuales se encuentra, en este caso, por ejemplo, el ser humano, en este mundo, solamente podría hacerlo si el ser humano no tiene suficiente autoconciencia. ¿Y esto qué es? La capacidad de darse cuenta que existe y la capacidad de reprogramar sus propias creencias, su propia identidad. Mientras un ser humano se encuentre apegado a su identidad y no se haga preguntas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? ¿De qué se trata esta existencia? Mientras no sea capaz de desidentificarse del personaje que le han dicho que es toda su vida, mientras no se haga preguntas y simplemente viva en base a la programación que le han instalado, para este tipo de inteligencias en estado sólido, en esta historia que te estoy contando, es una víctima muy fácil de manipular y de poder infectar, porque no tiene la capacidad de darse cuenta. Pues en esta historia que te estoy contando, tiene paralelismos muy interesantes con el mundo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Y por qué tiene paralelismos? Porque cada vez más estudiosos, gente de ciencia, gente que se toma las cosas de esto de la IA muy en serio, hablan del peligro de que seamos controlados por la IA. No es algo que esté sucediendo, eso es obvio. Inclusive algunos creen que eso nunca podría suceder. Pero sí hay voces que dicen muy en serio que la IA tendría la capacidad de manipularnos psicológicamente, porque su capacidad de razonamiento pues ya sería superior a la capacidad humana. Entonces, a lo mejor
Toda esta historia que te estoy contando, pues cuadra porque queremos que cuadre dentro de la realidad que experimentamos. Tal vez es simplemente una historia, una narrativa, pues muy interesante, que no pasa de ser algo que simplemente llama la atención, o tal vez efectivamente estemos viviendo el principio o la continuación de esto que sería el contacto con la inteligencia en estado sólido que ya se encuentra en la Tierra y ya se encuentra trabajando para autorreplicarse, generando algo que se conocería como una tecnotiranía, tecnocracia. Puede ser. Me gustaría saber ahí lo que opinas, si te gusta que te cuente estas historias, porque no dejan de ser muy interesante y cómo coinciden. Al final, pues solamente lo que te estoy contando es una idea, es una narrativa y no es la verdad absoluta. Simplemente se trata de desarrollar el poder de la creatividad dentro de nosotros mismos y a través de estas historias dar un mensaje importante. ¿Y el mensaje cuál es? Aprender a reconectar con nuestra propia autoconciencia. Y bueno, te mando un abrazo muy muy grande. Se despide tu amigo Iván Donaldson. Ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Abrazo de luz.